Sostenible, Juventud y Turismo, Álvaro Sancho Cortés. Yo también soy alcalde de un pueblo pequeñito y cuando miro a Valverde lo miro con envidia. Lo miro con envidia por ese tesón de los representantes municipales de llevarlo, como digo, al discurso de lo más alto, al discurso turístico provincial, al discurso turístico regional, pero también al nacional, que salta hoy como consecuencia de empezar a pertenecer a la red de los pueblos más bonitos de España. Y están ustedes de enhorabuena, y no solo porque España parece que definitivamente pasa, sino por este acontecimiento que es histórico. Y es histórico no solo por venir aquí a escuchar al magnífico grupo de los ARS, que siempre ameniza muy bien cada uno de los eventos que hacemos en La Vera, sino porque este día que hoy celebramos es la consecuencia del trabajo de esos hombres y mujeres que se han dejado la piel por hacer este pueblo cada día más grande. Así que, en nombre de la Diputación, de la alcaldesa, de los representantes que estamos aquí, que venimos de fuera a disfrutar de todo ese trabajo que han hecho, creo que os merecemos pedir hoy un aplauso para vosotros mismos, para los vecinos del pueblo, para todos vosotros y vosotras. Creo que un fuerte aplauso de nuestra parte para ellos. Y yo hoy vengo aquí a reivindicar que no tenemos que irnos de nuestro pueblo, que tenemos que quedarnos, que tenemos que disfrutarlo, que tenemos que empeñarnos en que las próximas generaciones a las que nosotros representamos tengan la capacidad de vivir aquí. Y eso también representa los pueblos más bonitos de España. Eso también representa Valverde. Leía una entrevista que le hicieron a la alcaldesa cuando se conoció este reconocimiento y hablaba de que necesitaban este empujón precisamente para poner a Valverde en el mapa. Y también para que se comiese en los restaurantes, en el restaurante, en el bar, para que se viniesen a alojar a las 10 casas rurales que hay en este municipio. Y es que el futuro de nuestro pueblo precisamente es eso, es el empleo y es la necesidad de poder hacer tu vida aquí, porque si no puedes hacer tu vida aquí, evidentemente, has de irte. Por eso yo reivindico el quedarse, por eso reivindico proyectos como este, que más que un homenaje, que más que un reconocimiento por el trabajo de tanta gente durante tantos años, lo que supone es una expectativa, una capacidad, una nueva esperanza para seguir profundizando en hacer Valverde más competitivo desde el ámbito turístico y que la sostenibilidad de la que ahora todo el mundo habla y vosotros lleváis haciendo siglos y siglos sea un éxito de verdad. Os diré que vamos a seguir intentando hacer proyectos que os representen, hacer proyectos que os hagan más visibles y que definitivamente le den ese empujón del que hablaba la alcaldesa en su entrevista para que Valverde esté cada día en más sitios. Me callo ya, pero no antes sin recordar esa reunión que tuvimos aquí con muchas mujeres, ¿no?, de ese proyecto de Tejiendo la Calle, en el que nos vimos reflejados también, porque precisamente era poner contemporaneidad a lo que es una tradición. ¿Cuántas mujeres han estado bordando o haciendo ganchillo al fresco, ¿no? Y consecuencia de ese saber, hoy somos un poco más contemporáneos, porque eso también nos ha llevado incluso a museos importantes en el ámbito internacional, que ha hecho, ¿no?, que Valverde se le reconozca no solo por su patrimonio, que lo es, no solo por su cultura inmaterial, que es todo aquello que poseéis los vecinos y vecinas, sino también por este proyecto que ha reilusionado a la gente con su propio pueblo. Así que sentiros muy, 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 muy orgullosos de lo que sois, de lo que tenéis y sobre todo de lo que podéis llegar a ser. Gracias, Valverde, y enhorabuena.